Sí, sí. Ahí los acepto, chicos. Admitir, admitir, admitir. No, no, ahora sí o sí te obliga a que le des a la opción de admitir como contraseña. Antes no había que usar contraseña, después te obligaban a usar contraseña. Y ahora ha sido lo mismo, sí o sí te lo ponen en sala de espera. Por ahí está mejor porque ves quién va entrando para que no se te infiltre otra persona. Ahora dura. Acuérdense, chicos, que no. Bien. A ver, que ya nos queda poquito. Después, con la misma contraseña, se conectan 12:30. Ahí entraste, Raquel, al final. Bien. Sí, Creo pero ahora sí, no podía entrar, no sé por qué. faltan más o menos 4 más porque habían 25, 24. Sí, había chicos que no podían entrar, estaban avisando en el grupo. A ver. Sí, pero ya sí. Creo, Belón Canoni está, me parece. No. Sí, está, Sí, acá está. estoy. Sí, sí, pasa que yo por ahí le estaba subiendo a un grupo una cosa y estaba. Ah, la grabación le voy a subir. Entonces capaz que no veía. Acá está. Bien. Sol Mesa, admitir. No sé si me queda con uno más. Bien. Ya somos 22, faltan uno más. Bien.
Admitir. Quedamos todavía. Bien. Ahí, ahí. Bien. Vieron, faltaba todavía. Bien. Por último, otra ley, otras dos leyes más, es la ley de Watt, que es la forma de definir a la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, siempre la palabra potencia es trabajo. El trabajo que ocurre en un determinado tiempo. Bien. En este caso, se utiliza la fórmula de voltaje multiplicado por la intensidad de corriente, te da la potencia. Si ustedes ven, dijimos, ¿se acuerdan que la intensidad de corriente se medía en coulomb sobre segundo? Entonces es una unidad, tiene la unidad de tiempo ahí. ¿Qué significa esto? Que la potencia eléctrica se va a expresar en watt, eso es importante, y lo que significa es cuánto de eso es lo que va a consumir el aparato de esa energía eléctrica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá tenemos una lamparita que tiene 35 watts, en teoría, acá, perdón, una lámpara de 100 watts, y nosotros la tensión de corriente eléctrica va a ser siempre 220 porque siempre está conectado a 220. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos 100 dividido 120 y ahí podemos sacar la intensidad de corriente eléctrica que circula. Bien. Entonces, acuérdense que la potencia es la cantidad de energía que se consume en un determinado tiempo. Si ustedes se fijan, todos los electrodomésticos tienen potencia atrás. Es esa energía eléctrica que van a consumir. Por supuesto, parte de esta energía eléctrica siempre va a ser desaprovechada en forma de calor. Esto es lo que se conoce como ley de Joule. Es una resistencia que se le opone al paso de la corriente eléctrica y entonces parte de esa energía eléctrica se va a transformar en calor. Bien. Y se vio que para calcular esa potencia perdida se puede utilizar esta fórmula, multiplicando la intensidad de la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. Pero bueno, acuérdense entonces. La ley de Watt lo que dice es que es la cantidad de energía eléctrica que va a consumir un aparato. Eso es la potencia eléctrica. Y la ley de Joule te dice la cantidad de energía que se desaproveche, que se disipa en forma de calor. Bien, o sea, cuando ustedes prenden una lámpara, parte de esa energía eléctrica se va a utilizar para que se produzca ese efecto lumínico, pero otra se va a poder perder en forma de calor. Y fíjense que toda esta fórmula ni le presta atención, chicos, porque no me interesa en este momento, no vamos a trabajar con eso. Está puesto ahí, si quieren lo pueden leer. Y después lo que vamos a ver es el efecto de la corriente eléctrica sobre el organismo humano, que para eso le traje un videito explicativo. Después vamos a charlar un poquito sobre el apunte. Ahí lo busco. Entonces, acuérdense, ley de Watt me dice la cantidad de energía eléctrica que consume un aparato que se mide en potencia eléctrica. Y la ley de Joule es que parte de esa energía eléctrica se va a transformar en calor. Bien. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.
está pasando nada, ¿no? Perdón, chicos. Terminó en... Ahí está. Ahora sí. ¿Te imaginas el mundo sin electricidad? No tendríamos luz en casa y tendríamos que utilizar velas. Vale que no habría contaminación lumínica y podríamos ver perfectamente las maravillas del universo, pero no habría nevera, ni congelador, ni lavadora, ni teléfono. Y nos quedaríamos sin internet. Decidido, la electricidad es realmente necesaria. Somos totalmente dependientes y nuestra vida dejaría de existir tal y como la conocemos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de electricidad y ser cautelosos. ¿Te imaginas qué le pasaría a tu cuerpo al entrar en contacto con los 230 voltios del enchufe de casa? Las consecuencias de un accidente eléctrico pueden ser catastróficas. Cuando una persona toca un cable de corriente, el cuerpo humano, si no está aislado, se convierte en un conductor debido a los líquidos que contiene. Existen varios factores que juegan un papel importante a la hora de valorar los efectos de una descarga eléctrica en el cuerpo humano. La cantidad de corriente que pasa por el cuerpo, el camino que sigue la corriente, cuánto tiempo dura el contacto, el voltaje, la presencia de humedad en el ambiente y el estado de salud de la persona afectada. Dependiendo de estos, el choque eléctrico puede producir diferentes alteraciones funcionales como fibrilación ventricular o paro cardíaco. Si desgraciadamente la corriente nos atraviesa el corazón, se produce la llamada fibrilación ventricular, que es una desestabilización del ritmo cardíaco normal. En este estado, el corazón no bombearía sangre, por lo que podríamos morirnos. Otra alteración que podría ocurrir es la asfixia y el paro respiratorio que se produciría cuando la corriente circula desde la cabeza a algún miembro, atravesando el centro nervioso respiratorio. La paralización puede prolongarse después del accidente. La asfixia se presenta cuando la corriente atraviesa el tórax. Impide la contracción de los músculos de los pulmones y por tanto la respiración. La tetanización muscular es real. Con este concepto se expresa la anulación de la capacidad de accionamiento voluntario de los músculos. Los músculos se agarrotan y nos quedaríamos pegados al punto de contacto sin poder soltarnos. Las quemaduras también son un riesgo, producidas por la energía liberada al paso de la intensidad. Y no pienses que con voltajes pequeños no hay peligro de electrocución. Lo importante es la corriente que atraviesa nuestro cuerpo. Si la corriente es elevada, podremos sufrir daños graves incluso con un voltaje pequeño. El tiempo que dura la descarga es muy importante. Si recibimos una descarga de 100 miliamperios y nos quedamos pegados al cable, seguiremos recibiendo esa descarga continuamente. En 3 segundos habremos recibido suficiente como para hacer fibrilar el corazón. Con voltajes de alta tensión, el riesgo es mucho mayor porque la corriente que proporciona es muy alta y rompe rápidamente la barrera de la piel. Una vez que la corriente penetra por el interior del cuerpo, se produce una bajada de la resistencia y un aumento rápido de la intensidad con efectos devastadores. Una persona en ambiente seco y con la piel seca ofrece una resistencia aproximada de 100.000 ohmios. Una descarga pequeña le produciría un ligero cosquilleo o un calambre soportable. Pero no hay que despistarse, estas condiciones pueden variar de forma drástica con la humedad. Si estamos sudados o mojados y sobre suelo húmedo, la resistencia se reduce muchísimo. Puede bajar hasta los 1000 ohmios. La descarga sería lo suficientemente alta como para producir dolor, parada respiratoria, contracciones musculares involuntarias y, en casos extremos, la muerte. La enseñanza es clara. No debemos jugar con la electricidad. Nada de hacer el tonto metiendo la lengua en las pilas. Y si no tenemos más remedio que trabajar con electricidad, debemos hacerlo con todas las precauciones. Así que ya sabéis, ojo cuidado con meter los dedos en el enchufe. Bien. No olvides suscribirte y darle a like si te... Bueno, ese video me gustó porque es bastante sencillo. Y fíjense por qué nosotros, primero, era la importancia de la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente eléctrica que circule por nuestro organismo cuando estamos expuestos a una fuente de tensión o una dada tensión eléctrica va a depender de el tiempo que estemos en contacto con esa fuente, con la tensión que tenga esa fuente, obviamente, sobre todo la resistencia que ejerza nuestro cuerpo y también la forma en que nosotros estemos parados y qué es lo que tengamos conectados, y también algunas características que pueda llegar a tener la persona. Y también el medio ambiente que nos rodea, que puede hacer que sube o baja nuestra resistencia que tenemos en el cuerpo. Bien.
Entonces fíjense que es muy importante considerar la ley de Ohm, la podemos aplicar, donde dice que la intensidad de corriente eléctrica que recibamos va a depender del voltaje y de la resistencia de nuestro cuerpo. ¿Bien? Por lo tanto, si trabajamos con mayores tensiones, vamos a recibir obviamente más intensidad de corriente eléctrica. Cuando nosotros definimos las tensiones, van a ver la semana que viene que hay 3 tipos: de baja, tensión media y tensión alta. Ahora, hoy en esta clase, trabajamos con tensiones domiciliarias, que son tensiones de 220 volts y 400 volts, ¿se acuerdan? Que poníamos ese valor de eficacia de la corriente, o 50 Hz, le podíamos poner también. Bien. ¿De qué va a depender la intensidad de corriente que se produzca en nuestro cuerpo si siempre trabajamos con las mismas tensiones? De la resistencia. Y la resistencia esa va a depender también de los factores ambientales que nos estén rodeando, que va a tener nuestro cuerpo en ese momento. Les mostraba ahí cómo bajaba la resistencia, ¿vieron? Bajaba de 100.000 a 1.000 en un día húmedo, y entonces fíjense que eso hacía que aumentara mucho la intensidad de corriente eléctrica. Bien. Se elaboraron tablas, porque más o menos, teniendo un peso promedio de una persona que pesa 50 kilos, que varía más o menos, y que la persona está parada, que recibe de las extremidades superiores esa corriente eléctrica, esta corriente de una tensión siempre de 220, podemos ver entonces la intensidad de corriente eléctrica, cómo va variando, de acuerdo a las condiciones de resistencia que tenga nuestro cuerpo en ese momento. En general, fíjense que a medida que nosotros trabajamos con de 1 a 25 mA, fíjense que lo que se suele producir es la tetanización, que es esa imposibilidad de soltar el cable y de soltar, digamos, la fuente de corriente eléctrica que se está generando y de quedarnos duros. Y también se puede llegar a producir una fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque el corazón funciona a corriente eléctrica. Más que nada, fíjense que el riesgo empieza a aumentar cuando ya tenemos 25-50. A su vez, fíjense que 15 a 25 puede haber ya una dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque la contracción de los músculos respiratorios también depende de una corriente eléctrica. Si nosotros aplicamos una corriente eléctrica demasiada del valor de esa magnitud, empieza a hacer que los músculos se sobrecarguen y entonces se tensionen y queden rígidos. Bien, y al quedar rígidos, no empezamos a intercambiar bien el oxígeno por el dióxido de carbono. Ya cuando nos pasamos de los 50 mA y llegamos casi a 5 A o 5 mA, vamos a tener más riesgo de fibrilación ventricular, y ya por encima de 5.000 mA podemos llegar a tener incluso quemaduras por ese efecto Joule que se produce. Ven que le dice acá, la corriente eléctrica provocará quemaduras en la piel por el efecto Joule. Las corrientes elevadas de alta tensión pueden provocar quemaduras muy graves. Las quemaduras pueden ser producidas también cuando se produce un arco eléctrico, que lo vamos a ver la semana que viene, cómo se genera esto. Bien. ¿Por qué se da esa quemadura? Porque se transfiere energía desde el agente productor al organismo. Y esa energía produce ese aumento de temperatura que daña la piel. Bueno, por último le dan algunas normas de seguridad básica que dice siempre, cuando ustedes tengan que manipular cualquier instalación eléctrica, tienen que primero desconectar el interruptor, mantener en buen estado los enchufes, no tener conductos eléctricos en malas condiciones o pelados. Si ustedes van a cualquier ámbito público van a ver que no se cumple ninguna de estas normas. Desenchufar los cables tomándolo de la parte plástica, porque eso es un aislante. No conectar a la red de aparatos que estén mojados o con las manos mojadas. Bueno, eso no lo hace nadie. Bueno,
A veces uno cuando está ahí con el celular, o antes se llevaba la radio, pero bueno, ahora que se lleva el celular al baño, eso empieza a tener una potencia, una intensidad de corriente eléctrica sobre su organismo puede aumentar a medida que están variando las condiciones. Y no usar demasiadas zapatillas tampoco, no tener demasiadas cosas conectadas a la red. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Les paso de nuevo el videíto, porque es cortito, y después terminamos la clase. ¿Te imaginas el mundo sin electricidad? No tendríamos luz en casa y tendríamos que utilizar velas. Vale que no habría contaminación lumínica y podríamos ver perfectamente las maravillas del universo, pero no habría nevera, ni congelador, ni lavadora, ni teléfono. Y nos quedaríamos sin internet. Decidido, la electricidad es realmente necesaria. Somos totalmente dependientes y nuestra vida dejaría de existir tal y como la conocemos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de electricidad y ser cautelosos. ¿Te imaginas qué le pasaría a tu cuerpo al entrar en contacto con los 230 voltios del enchufe de casa? Las consecuencias de un accidente eléctrico pueden ser catastróficas. Cuando una persona toca un cable de corriente, el cuerpo humano, si no está aislado, se convierte en un conductor debido a los líquidos que contiene. Existen varios factores que juegan un papel importante a la hora de valorar los efectos de una descarga eléctrica en el cuerpo humano. La cantidad de corriente que pasa por el cuerpo, el camino que sigue la corriente, cuánto tiempo dura el contacto, el voltaje, la presencia de humedad en el ambiente y el estado de salud de la persona afectada. Dependiendo de estos, el choque eléctrico puede producir diferentes alteraciones funcionales como fibrilación ventricular o paro cardíaco. Si desgraciadamente la corriente nos atraviesa el corazón, se produce la llamada fibrilación ventricular, que es una desestabilización del ritmo cardíaco normal. En este estado, el corazón no bombearía sangre, por lo que podríamos morirnos. Otra alteración que podría ocurrir es la asfixia y el paro respiratorio que se produciría cuando la corriente circula desde la cabeza a algún miembro, atravesando el centro nervioso respiratorio. La paralización puede prolongarse después del accidente. La asfixia se presenta cuando la corriente atraviesa el tórax. Impide la contracción de los músculos de los pulmones y por tanto la respiración. La tetanización muscular es real. Con este concepto se expresa la anulación de la capacidad de accionamiento voluntario de los músculos. Los músculos se agarrotan y nos quedaríamos pegados al punto de contacto sin poder soltarnos. Las quemaduras también son un riesgo, producidas por la energía liberada al paso de la intensidad. Y no pienses que con voltajes pequeños no hay peligro de electrocución. Lo importante es la corriente que atraviesa nuestro cuerpo. Si la corriente es elevada, podremos sufrir daños graves incluso con un voltaje pequeño. El tiempo que dura la descarga es muy importante. Si recibimos una descarga de 100 miliamperios y nos quedamos pegados al cable, seguiremos recibiendo esa descarga continuamente. En 3 segundos habremos recibido suficiente como para hacer fibrilar el corazón. Con voltajes de alta tensión, el riesgo es mucho mayor porque la corriente que proporciona es muy alta y rompe rápidamente la barrera de la piel. Una vez que la corriente penetra por el interior del cuerpo, se produce una bajada de la resistencia y un aumento rápido de la intensidad con efectos devastadores. Una persona en ambiente seco y con la piel seca ofrece una resistencia aproximada de 100.000 ohmios. Una descarga pequeña le produciría un ligero cosquilleo o un calambre soportable. Pero no hay que despistarse, estas condiciones pueden variar de forma drástica con la humedad. Si estamos sudados o mojados y sobre suelo húmedo, la resistencia se reduce muchísimo. Puede bajar hasta los 1000 ohmios. La descarga sería lo suficientemente alta como para producir dolor, parada respiratoria, contracciones musculares involuntarias y, en casos extremos, la muerte. La enseñanza es clara. No debemos jugar con la electricidad. Nada de hacer. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda? La entrevista esa con la... ¿A qué hora tenemos? Va a ser 12:30 y vamos a usar el mismo conductor, le iba a decir. El mismo ID y contraseña. Perfecto. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Disculpe, me cortó. ¿A qué hora sería lo de la práctica profesionalizante? 12:30. No va a durar 40 minutos. Genial, genial, gracias. No se corta la entrevista, no se preocupen. Más si ustedes no hacen preguntas, pero la idea es que hagan preguntas de lo que se les ocurra, que tenga que ver con la profesión. Bueno, chicos, nos vemos.
Gracias, profe. Dale, profe, gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.